Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido a esta nueva sesión, la sesión número 14, en la cual estaremos aprendiendo un poco más acerca del adverbio. Como ya sabes, el adverbio es una palabra que describe a los verbos. Teníamos, por ejemplo, caminar rápido. Rápido sería el adverbio. Trabajar fuerte. Fuerte sería un adverbio. En este caso miraremos los adverbios de grado y de cantidad. Estos me van a indicar qué tan fuerte o cuál es la intensidad con la que se hace algo. Tenemos estos ejemplos del español. Ya casi termino, es decir, que la acción está por realizarse. Ella camina muy rápido, es decir, que la acción de caminar, además de que es rápida, se hace con un grado más alto. Ellos terminaron completamente. Es decir, que la acción ya se realizó. El carro funcionó bastante bien. Bastante indicaría un grado muy alto. Nosotros escalamos extremadamente alto. Es decir, que la acción se realizó a una altura muy importante. Siendo así, entonces, nosotros tenemos algunos adverbios de grado. Estos adverbios de grado me indican esa intensidad con la que se hace algo. Si ustedes acercan el mouse o dan clic en alguna de ellas, tendrán el ejemplo con su pronunciación, pero vamos a explicar los ejemplos que me aparecen con cada uno. Entonces miremos los adverbios. Almost. Almost significa casi, es decir, que algo aún está por terminar, pero ya está muy cerca de realizarse. She almost had reached. Pasado perfecto. Ella casi había alcanzado the finish line, la línea de meta, before, antes, the earthquake, que el terremoto, started, comenzara. Quite significa bastante. They haven't quite understood. Se puede traducir como ellos no han terminado de entender the complex math problem, el complejo problema matemático. Completely dice if she completely understood, si ella comprendiera completamente. Estamos utilizando aquí una condición que ya miraremos pronto. The instructions, las instrucciones, she would do the task. Ella haría la tarea as soon as possible, tan pronto como sea posible. Rather, I am rather busy. Rather significa bastante. Estoy bastante ocupado. In fact, de hecho. Entirely, enteramente. Recuerden que esas palabras que terminan en ly son adverbios. Normalmente son adverbios. The decision to invest, la decisión de invertir in renewable energy, en energía renovable, was entirely motivated, fue enteramente motivada by environmental concerns, por preocupaciones ambientales. Vamos con very. Very significa muy. If the children had played, pasado perfecto, si los niños hubieran jugado, very happily, muy felizmente, in the park, that day, en el parque ese día, they wouldn't have cried, ellos no habrían llorado that much, tanto. Extremely, tenemos esta expresión, I wish the weather, la miraremos más adelante también. Ojalá significa the weather, el tiempo o el clima, weren't extremely hot, no fuera tan extremadamente cálido o caluroso, and I can't stand it. Y no lo puedo soportar. Wholly, completamente significa. His success, su éxito, in the competition, en la competencia, was due to his talent, fue debido a su talento, and the fact, y el hecho, that he had trained, que él había entrenado, wholly, enteramente, completamente, for this moment, para este momento. Nearly, cercanamente, casi o muy cerca de. She has nearly finished. Ella casi ha terminado reading that book, de leer ese libro, you recommended, que tú recomendaste. Pretty también significa muy. She played the piano pretty well. Ella tocó el piano bastante bien o muy bien, considering she had only started lessons a month ago. Considerando que ella solo había comenzado las lecciones un mes atrás. Pasado perfecto. Partially, parcialmente. The cloudy weather, el tiempo o el clima nublado. Partially obscured, parcialmente oscureció o nubló
Our view, nuestra vista, of the mountains, de las montañas. Too significa demasiado y se utiliza cuando se habla de algo negativo sobre todo. Por ejemplo, she ate, ella comió, too quickly, bastante o demasiado rápido. And it upset her, y ello o esto le sentó mal en su estómago. So significa muy o tan. She ran so fast, ella corrió tan rápido, that she won, que ella ganó, the race easily, la carrera fácilmente. Estos son algunos adverbios de grado. Miremos la siguiente página y encontraremos adverbios de cantidad. Vamos a encontrar que se parecen bastante a los de grado. Vamos con enough. Enough significa suficiente. La sopa fue o estaba hot enough. Significa suficientemente caliente. To burn my tongue, como para quemar mi lengua. She studied hard enough. Ella estudió lo suficientemente duro. To pass the exam, como para pasar el examen. With flying colors, con muy buena nota. I arrived early enough. Yo llegué lo suficientemente temprano. Miren que se tiene esa misma estructura. Suficientemente y lo que esté antes. Suficientemente temprano, suficientemente duro, suficientemente caliente, suficientemente fácil. To grab, como para agarrar. A good seat, un buen asiento. For the concert, para el concierto. Vamos con a lot, un montón. Puede ir al final. I enjoy reading, yo disfruto leer. Books, libros, un montón. No es que un montón de libros, se disfruta bastante. She practices playing the guitar a lot. Ella practica tocando la guitarra un montón. No es que sean un montón de guitarras, sino que el tiempo que pasa practicando es bastante largo. They go to the park. Ellos van al parque. To play frisbee, para jugar frisbee, un montón. Veamos entonces la diferencia entre many y much, que no la habíamos visto. Cuando uso many, many se refiere a aquellas palabras o a aquellas cosas que yo puedo contar. Tenemos este ejemplo. She has traveled, ella ha viajado, presente perfecto, to many countries, a muchos países. Los países los puedo contar, por eso digo many. Many y much significan mucho, pero many habla de muchos que yo puedo contar y much habla de mucho que yo no puedo contar. Entonces, los países yo los puedo contar. Puedo contar casas, puedo contar ladrillos, puedo contar televisores, puedo contar kilos de algo, puedo contar litros de algo. Entonces terminemos los ejemplos y veamos después los que no puedo contar. He doesn't have, él no tiene, many chances, muchas oportunidades o posibilidades. Las posibilidades yo las puedo contar. 10 posibilidades, 5 posibilidades. To win, para ganar. Veamos ahora sí del otro lado. Much indica también mucho, pero de algo que yo no puedo contar. Por ejemplo, yo no puedo contar la lluvia. Por eso, it rained, llovió, too much, demasiado. Sería raro decir it rained too many, porque la lluvia no la puedo contar. No puedo decir, deme 2 lluvias, quiero 3 lluvias. No, es posible decir 10 gotas de lluvia. Eso sí es posible, pero casi nunca va a llover 10 gotas de lluvia solamente. La lluvia, en nuestra percepción, es algo infinito. Así como la arena. La arena yo no la puedo contar. Lo que podría contar es tarros de arena, eso sí, o bultos de arena, pero como tal no puedo decir deme 2 arenas, 3 arenas o 4 arenas. Los líquidos tampoco los puedo contar. No puedo decir deme 1 leche, 2 leches, 3 leches. Lo que puedo decir es una bolsa de leche, una chuspa de leche, un vaso de leche, 1 litro de leche, pero no puedo decir deme 1 leche, 2 leches. Siguiente ejemplo. I didn't get, yo no conseguí, pasado simple, much information. La información yo no la puedo cortar. No puedo decir ya tengo 1 información, 2 informaciones, 3 informaciones. Mucha información about that, acerca de eso. Many para cosas que yo puedo contar, much para cosas que yo no puedo contar. La misma cosa ocurre con little
y few. Little significa poco para cosas que yo no puedo dividir. Few significa pocos para cosas que yo sí puedo dividir. Entonces veamos los ejemplos. She spoke in a soft voice. Ella hablaba en una voz suave. Just a little, justo un poco o solo un poco, above a whisper. Por encima de un susurro. Es decir, con un volumen un poquito más alto que el susurro. Yo no puedo dividir el sonido. Tengo que decir a little above. Entonces, a little significa un poco, para cosas que yo no puedo cortar o dividir. Can you speak? ¿Puedes hablar? A little louder, un poco más alto. El volumen no lo puedo dividir, por eso tengo que decir un poco más fuerte. Louder significa fuerte. Siguiente columna. I have a few apples. Yo tengo unas pocas manzanas. Las manzanas las puedo contar. Las manzanas las puedo separar una de otra. Es por eso que tengo que decir few y no little. I have a little apples. No podría decir. Left in the kitchen. ¿Qué me quedan en la cocina? Ese left, a pesar de que significa izquierda, también significa que queda. También se podría decir restantes en la cocina. We'll be there. Estaremos allí. In a few hours. En unas pocas horas. Las horas las puedo contar. Lo que no puedo contar es el tiempo. No puedo decir, deme un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, 4 tiempos. Lo que sí puedo decir es segundos, minutos, horas. Eso sí lo tenemos dividido. More. More significa más. Prison conditions, las condiciones de prisión, have become, se han vuelto o se han convertido, more brutal, en más brutales. Se han vuelto más brutales. We can satisfy, nosotros podemos satisfacer our basic wants, nuestras necesidades básicas, more easily, más fácilmente, than in the past, que en el pasado. Fairly. Fairly puede traducirse como bastante. Were you always fairly bright at school? ¿Fuiste siempre bastante brillante en la escuela? I will need, yo necesitaré, futuro simple, a job, un trabajo, fairly badly, bastante rápido, bastante urgente puede traducir badly en este contexto. No significa bastante malamente. Eso sería una falla en el español. I could fairly claim, yo podría reclamar o decir o afirmar. Fairly en este caso significaría como afirmar muy ciertamente. To be an expert, ser un experto. Entonces yo podría afirmar con certeza ser un experto. Y por último, way. Way por separado como nombre significa camino o forma. En el contexto de un adverbio, way ayuda mucho a otros adverbios o a otros adjetivos para significar demasiadamente o demasiado. Da una fuerza de expresión muy interesante en el inglés. Por ejemplo, the children played soccer. Los muchachos, los niños jugaban fútbol. In the backyard, en el patio. Kicking the ball, pateando el balón. Way too hard, demasiadamente duro. Bastante muy duro sería una cosa extraña en español, pero podríamos decir demasiado duro. I added way too much sugar. Yo añadí way too much, demasiada sugar, azúcar. Much, recuerden que lo podemos usar con azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar de por sí no es divisible. To the recipe by mistake. A la receta por error. Mistake, error. You did, tú hiciste o te salió, way better. Better sería mejor, es el comparativo de good, better y best, than before, que antes. Y eso es todo por hoy. Lo importante es entender que los adverbios modifican o cambian el sentido de un verbo. Los adjetivos, por el contrario, modifican o cambian el sentido de una cosa. Bien, y eso es todo por hoy. Nos miraremos en la siguiente sesión con más de este curso de inglés. Muchas gracias y hasta pronto. 'Cause all of us are animals, so many animals.